Bien, ¿cómo nace esto? Siempre con el deseo de poder describir el movimiento de los planetas alrededor del Sol, ¿no? De esa manera nace esta teoría de las deformaciones. ¿Por qué? Porque va a considerar, por ejemplo, la posición relativa de dos planetas moviéndose alrededor del Sol y describir cómo cambia esa posición relativa. Entonces, lo mismo ocurre en un sólido elástico. Vamos a suponer en una viga, imagínense una viga simplemente apoyada con una carga. Entonces, ¿qué pasa con la viga? Obviamente se va a curvar, se va a deflectar. Y si tomamos dos puntos materiales de esa viga, inicialmente cuando no hay carga, tienen un vector de posición, ¿verdad? Bien definido. Cuando actúa la carga, es notorio el vector de posición entre ellos. Cambia y a eso se le denomina deformación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a tener ahora es precisamente esos dos puntos, P y Q, cuyo vector de posición inicial ha de ser dr. Y dr es un diferencial, estos puntos están muy, muy cercanos. Dr tiene de componentes dxi más DIJ más DZK. Entonces, cuando actúa alguna acción externa sobre el sólido, entonces, ¿qué ocurre? El punto P se desplaza a P' y el punto Q a Q'. Entonces, vamos a tener un nuevo vector de posición entre P' y Q', denominado dr'. Y el vector corrimiento entre el punto P y el punto P' es delta P. Y entre Q y Q', delta Q, como se ve en la gráfica. Entonces, si pudiésemos encontrar el vector dr', estaríamos encontrando el desplazamiento y, por supuesto, con ello la deformación. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir lo siguiente. La suma de los vectores dr más delta q va a ser exactamente igual a la suma de los vectores delta p más dr', ¿verdad? Si yo sumo el vector diferencial de r más delta q, eso tiene que ser igual a delta p más dr'. Si despejamos dr', vamos a obtener delta q menos delta p más dr.
¿sí? Si despejamos dr', vamos a tener delta Q menos delta P dr. Y vamos a decir que delta P tiene componentes U, V y W. Y delta Q, U', B', W'. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo que voy a hacer yo ahora es tomar, como estos son elementos diferenciales, elementos vectoriales diferenciales, voy a aplicar la serie de Taylor al infinitésimo de primer orden. ¿Por qué? Porque más allá de eso, segundo orden, tercer orden, etcétera, como son elementos muy pequeños que tienden a cero, los que estamos considerando, en el segundo orden, tercer orden, se hacen todavía más pequeños, son más próximos a cero y no nos interesa. Entonces, ¿recuerdan lo que dije? D, dr' es igual a delta Q menos delta P, ¿verdad? Más dr, no prima, más dr, nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es delta Q menos delta P? Es U' menos U. U' menos U. ¿Sí? Por equilibrio podemos decir U' menos U más delta U. Entonces ahí vamos a tener U' igual a U más no delta, diferencial de U. Entonces U' menos U más delta U. Eso tiene que ser igual a cero por equilibrio. Por lo tanto, U' va a ser igual a U más diferencial de U. Y el diferencial ha de ser la derivada de U respecto de X, más la derivada de U respecto de Y, más la derivada parcial de U respecto de Z. Lo mismo hacemos con B. B' igual a B más dB respecto de X, más dB respecto de Y, más dB respecto de Z. Y W' igual a W más la derivada de W respecto de X, más la derivada de W respecto de Y, más la derivada de W respecto de Z. La pregunta puede ser así, ¿no? Ingeniero, ¿y por qué le tenemos que agregar un diferencial? A ver, eh, imagínense una viga en voladizo, empotrada en un extremo y en el otro libre. Y aplíquenle una carga puntual nomás en el extremo libre. Puntual en el extremo libre. ¿Está bien? Carga perpendicular al eje longitudinal de la viga. Entonces, pregunto yo, esa carga perpendicular al eje longitudinal de la viga produce momento, ¿verdad? O sea, la viga se va a deflectar, se va a curvar y va a haber un momento flector. Pregunto yo, ¿el momento flector es constante? No, Ángel. No, no es constante, ¿verdad? Comienza en cero. ¿Dónde es cero? En el polar.
¿Dónde es cero? Extremo libre. En el extremo libre. Ahora, si tú entras, o sea, vas hacia el empotramiento, imagínate un milímetro nomás, un milímetro hacia adentro, hacia el empotramiento. ¿El momento es cero? No, Inge. No, ¿no ve? No. Mientras más vaya hacia el empotramiento, el momento flector es variable. Entonces, por eso tengo que decir U más o menos un diferencial de, en realidad es más, ¿no? Un U más un diferencial de U. Porque si dijese U más o menos U, no, pues eso no tiene sentido. Si fuese constante, tal vez, pero no es constante. Por eso digo aquí U' menos U más diferencial de U. Ese U más diferencial tiene que estar entre paréntesis, ¿no? Bien. Entonces, este sistema que he escrito lo voy a reescribir vectorialmente y voy a tener el vector delta Q va a ser igual a delta P, ¿verdad? Delta Q es U', B', B doble prima, es igual a U delta P, ¿no? U más B, U, B doble, más M. ¿Qué es M? Aquí abajo tienen, M es la derivada parcial de U respecto de X, no, la derivada parcial de U respecto de Y, la derivada parcial de U respecto de Z, la derivada parcial de B respecto de X, la derivada parcial de B respecto de Y, la derivada parcial de B respecto de Z, la derivada parcial de B doble respecto de X, la derivada parcial de B doble respecto de Y, la derivada parcial de B doble respecto de Z. Entonces, eso es M por dr. Dr es dx, dy, dz. ¿De acuerdo? Muy bien. Si hubiese alguna pregunta, por favor, hay que hacerla. Ingeniero, una pregunta. Sí, Ahorita estamos analizando las deformaciones, pero en 3 dimensiones, ¿no es cierto? claro. Porque en el El- anterior gráfico donde sacamos los puntos Q y P, solo están en 2 dimensiones. No, 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 no. Eso es general. Esto es general. Por eso aquí he dicho dr tiene estas componentes, dx, dy y dz. Es que yo me refería por los vectorcitos que estaban ahí de delta P y esos. No, pero no importa. Los vectorcitos están en el espacio, Ronaldo. Ah, ya, cualquier. Gracias. ¿Qué más, por favor?
analizar, por favor, y copiarse, y si hubiese alguna pregunta, me dice. Bien, nosotros hemos estado estudiando y especialmente las matrices resultantes. Y hemos visto que esas matrices resultantes en la teoría, en el análisis estructural, son prácticamente siempre simétricas. Entonces, ¿por qué esta matriz no tendría que ser simétrica? Lo que vamos a hacer es transformar esta matriz en una matriz simétrica. ¿Cómo se consigue una matriz simétrica? A partir de una que no es simétrica. Esta M ahorita no es simétrica, pero yo quisiera convertirla, transformarla en simétrica. Eso es álgebra lineal, que han visto en segundo semestre. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es, jóvenes? ¿Cómo se hace eso? Con la transpuesta de la matriz Ig, Si yo le sumo a la matriz M su traspuesta, voy a conseguir que esa matriz suma sea simétrica. Pero yo debo aquí, en este caso, debo mantener la matriz M. Entonces, le voy a sumar a la matriz M su traspuesta y esa suma la voy a dividir entre 2. Y le voy a sumar luego a esta misma matriz, o sea, a ver, estoy diciendo, le sumo la traspuesta a esta y divido entre 2. Pero yo debo mantener la matriz M. Entonces voy a sumar ahora una diferencia.
la matriz M menos su traspuesta dividido entre 2. No cambia, ¿no? Si le sumo su traspuesta y divido entre 2 y le sumo la diferencia de esta matriz y su traspuesta y divido entre 2, sigo obteniendo la matriz M. De esta manera. Ahí está. M igual a la matriz M más su traspuesta entre 2 más M menos la traspuesta entre 2. Voy a tener la suma de dos matrices. El primer sumando le voy a llamar D. D. Y el segundo, y la segunda matriz sumando H. La matriz D es una matriz simétrica, totalmente. Y la matriz H, que es la diferencia de M menos la traspuesta entre 2, es una matriz conocida por ustedes como antisimétrica. Que a mí no me gusta porque anti es contra, ¿no? ¿Quién puede estar en contra de la simetría? ¿Quién? O antisísmico también hay, ¿no? ¿Quién puede estar contra el sismo? Bueno, yo puedo estar en contra, pero, o cualquiera, pero el hecho de estar en contra no hace que desaparezca el sismo. O sea, va a seguir nomás el sismo viniendo. Entonces, mejor yo utilizo esta su otra definición, matriz hemisimétrica. Hemisimétrica. Bien. Entonces, ahora la matriz D, ¿a qué es igual? A ella más su traspuesta dividido entre 2. Y estos serían los elementos de esa matriz. La derivada parcial de U respecto de X más la derivada, un medio de la derivada parcial de U respecto de Y más dB respecto de X. Un poquito vamos a crecer. ¿Sí? A ver, imagínense o hagan la traspuesta un ratito. Podemos hacer así, ¿no? Más un medio de 1, 3 más 3, 1. Volviendo a esta matriz. Un medio de 1, 3, eso es la derivada parcial de U respecto de Z más 3, 1, dB doble respecto de X. ¿No? Seguimos, podemos decir un medio de la posición 2, 1. Eso es dB respecto de X más la posición 1, 2 de U respecto de Y. El siguiente sería un medio de la posición 2, 2 más, en la traspuesta también es la posición 2, 2. O sea, dB respecto de Y. Y así podemos seguir. Un medio de dB respecto de Z más dB doble respecto de Y. La última fila, un medio de du respecto de Z más dB doble respecto de X. Un medio de dB respecto de Z más dB doble respecto de Y dB doble respecto de Z. Esta es la matriz D, llamada matriz de deformaciones propiamente dichas.
Y lo propio podemos hacer con la matriz H. Exactamente igual. Exactamente lo mismo con la matriz H, ¿verdad? Que sale de aquí. La matriz M menos su traspuesta. O sea, a ver, vamos a decir y dividir entre dos. Un medio de la derivada de U, la posición 1, ¿no? 1, 1 menos 1, 1. Du menos respecto de X menos du respecto de X, 0. Un medio de la posición 1 menos la posición 1, 2 menos la posición 2, 1. La derivada de u respecto de x menos la derivada de b respecto de, digo, la derivada de u respecto de y menos la derivada de b respecto de x. ¿Quieres salir? Vean que tenemos la diagonal principal igual a 0. Esa es la característica de una matriz hemisimétrica o antisimétrica, como ustedes han aprendido. Entonces, teníamos en la expresión anterior, bueno, cópiense, un ratito les voy a dar y analicen. Y si hubiese alguna pregunta, por favor, me la hacen.
Entonces ahora hay que reemplazar estas matrices aquí. Inclusive ni siquiera en la 4, sino en esta expresión que no la he escrito, pero está en la siguiente lámina. Aquí está. dr' igual a dr más delta Q menos delta P. Entonces vamos a tener que delta Q menos delta P es MdR. ¿Sí? ¿Pero qué es MdR? Es D más H. Por lo tanto, aquí está la expresión, la última expresión, 8. dr' es igual a H más I. dr más D, la matriz D, por dr. Vean que se ha introducido algo en la suma de estas matrices, fíjense, de estos vectores. Fíjense, yo he dicho que delta o dr', a ver, delta P más dr' es igual a dr por delta Q. Y si despejo de ahí del dr', voy a tener que es igual a delta Q menos delta P más dr. Pero delta Q menos delta P es simplemente MdR. Y en la matriz M tenemos dos matrices, ¿no? La suma de dos matrices. Una simétrica y la otra hemisimétrica. Entonces, como resultado final, tenemos que dr' es igual a H más I dr más D por dr, donde H, I, y en realidad la matriz H, no más, se llama matriz de giro, y la matriz de deformación. Se ha introducido algo que no estaba aquí inicialmente. Aquí. ¿Qué es? El giro. O sea que no solamente hay desplazamiento, sino también hay rotación. O sea, no entendida como la rotación por efecto de la flexión. No, no, no. Giro, giro. Así específicamente giro. Si eso es así, o sea, se está introduciendo algo que ustedes han estudiado en física 100, física 1. Ustedes han visto cinemática del sólido rígido y dinámica también del sólido rígido, ¿no ve? Han visto en física 1. Entonces, esa matriz de giro va a ser igual a esto. H por dr va a ser igual a 1/2 del laplaciano de delta P cruz dr. ¿Qué es esto? 1/2 del laplaciano de delta P cruz delta R. ¿Qué es? Al introducirse ese giro se efectúa con una velocidad angular. 1/2 de delta, 1/2 del laplaciano de delta P es la velocidad angular. Y no contribuye a la deformación. No contribuye a la deformación. O sea que es una velocidad angular
que se genera, pero como un sólido rígido, indeformable. Entonces, aquí tenemos un medio del laplaciano de delta P es igual a un medio de IJK, la derivada respecto de X, respecto de Y, respecto de Z, VW. Desarrollando tenemos un medio de la derivada de W respecto de Y, menos de B respecto de Z, I, más DU respecto de Z, menos dB respecto de X, se puede hacer así también, J más dB respecto de X menos du respecto de Y, K. Ahora eso, cruz R. A ver, les invito a que hagan eso. Esto que hemos obtenido, cruz DR. DR es de X, de Y, de Z. Deberíamos obtener H por DR. A ver, ustedes. Deberían obtener mediante este doble producto cruz, deberíamos obtener esta matriz. H por DR, por dx, dy, dz. Por favor, vamos a concluir este capítulo, no hoy día, ¿no? Ni mañana. Cuando concluyamos, bueno, la siguiente clase será el examen, el primer parcial. ¿De acuerdo? Terminamos deformaciones y la subsiguiente clase ha de ser el primer parcial. A ver, trabajar. Bueno, hasta ahí avanzaremos.